Habla de tal manera que tus palabras sean mejores que el silencio. Sócrates. Las palabras tienen un poder extraordinario. Con ellas enseñamos, corregimos, motivamos, negociamos, consolamos y también construimos relaciones, pero pueden herir, dividir, destruir cuando no somos conscientes del impacto que tienen. Carlos Morales, en su obra El Maestro de la Palabra, nos invita a reflexionar que comunicar no consiste únicamente en hablar bien. Implica aprender a escuchar, prepararnos, conectar con las personas y comprender que antes de pronunciar una sola palabra, nuestra actitud, nuestra mirada, nuestro lenguaje corporal ya están comunicando. Vivimos en una sociedad donde nunca habíamos tenido tantos medios para comunicarnos, pero paradójicamente, cada vez nos cuesta más dialogar. Hoy queremos reflexionar sobre el poder de la palabra. ¿Cómo desarrollar una comunicación asertiva? ¿Cómo hablar con seguridad? Para conversar sobre este tema nos acompaña una mujer con una amplia trayectoria en comunicación, capacitación y desarrollo humano. Cuenta con más de 25 años formando líderes ejecutivos, docentes y equipos de trabajo en consultoría empresarial. Conferencista internacional, instructora certificada y fundadora de uno de los primeros clubes Toastmaster de Cancún, desde donde ha impulsado el desarrollo de cientos de personas en el arte de comunicarse con seguridad y propósito. Es un verdadero gusto y un honor recibir aquí en Despertar de Conciencias a Gina López. ¿Cómo estás, mi querida Gina? Muy contenta de compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Oye, un placer verte. Tenía algún tiempo que no te veía. Estás igual de radiante y de hermosa. Ay, yo esperaba que un poco más. Pero bueno, gracias. Mi querida Gina, muchas gracias por acompañarnos. Despertar de Conciencias es un programa para el desarrollo humano y el despertar. Y la comunicación. Muchas veces no le hacemos caso, pero es una de las más importantes para el éxito de nuestra vida, porque la comunicación puede destruirte, boicotearte, o puede hacerte crecer y ser exitoso, simple y sencillamente con dominar el arte de la palabra. Así es. Eso fue lo que yo hice, dominar el arte de la palabra para poder tener éxito. Me considero una mujer exitosa y no lo hubiera logrado si no hubiera desarrollado estas habilidades a temprana edad. Y como lo dices, Greg, la comunicación está presente en nuestro día a día. Antes de abrir los ojos ya estamos comunicándonos con nosotros mismos. Correcto. Los abro, no los abro, le hago caso a la alarma, no le hago caso a la alarma. ¿Cómo nos hablamos? Claro que nos puede boicotear a nosotros mismos, pero también puede hacer daño o puede empoderar a los demás. Una mala comunicación puede causar desgracias internacionales. Se han ocasionado guerras mundiales por la mala comunicación. Y también el hombre llegó a la luna gracias a la comunicación. A la comunicación. Y así todo lo que hemos logrado ha sido Entonces, gracias a la hoy comunicación. queremos en este tema tocar la comunicación asertiva. En el primer segmento. Gina, hoy te conocemos como consultora, instructora. ¿Cuándo descubriste, a qué edad descubriste que comunicar era un arte? Fíjate que escuché acerca de formar un club de oratoria cuando tenía 16 años. Wow. Cuando me hicieron esta invitación me pareció sumamente aburrido. Dije, oratoria, guácala, porque la referencia que yo tenía
Es como eran la declamación, ¿no? Como si los fuera niños, declamación. los niños de mi Bandera prepa, de mi mía, bandera. secundaria, hablando palabras difíciles de pronunciar que ni ellos entendían, gritándonos y condenándonos a nosotros porque no hacíamos nada por México. Yo decía, no, yo no quiero eso. Entonces, ahí yo no sabía en realidad qué era. Sé que es el arte de la oratoria, ¿no? Pero dices, Sí, es que cuando escuchamos de la oratoria entendemos eso mismo, ¿no? Que es como la declamación. pero eh, exagerada y sí, aburrida es además. como cuando alguien te habla de religión, lo que te, arrepiéntete pecador, ¿no? Entonces estigmatizas. Sí, pues eso fue a los 16 años. Afortunadamente, algo de comunicación asertiva que tuve que aprender es no siempre decir que sí, pero en mi vida me ha ayudado mucho decir que sí, a pesar de que me cause miedo, que sea algo nuevo, pues me he aventurado a hacerlo, dije que sí y creamos el primer club Toastmaster en Cancún hace 28 años. Esto fue antes del 99 porque tardamos un año en crearlo. Wow. Y ahí una de las carreras, de los proyectos que hay, es dar discursos. Das 10 discursos para tu primer nivel. Yo llevaba ya como 8, 9 discursos, todos de memoria, todos batallando con la temblorina en la mano, con ponerme roja, con que no podía, no me salía la voz. Y lo hacía una y otra vez, hasta que llegué a mi discurso 38, 39, los proyectos ya eran de hablar de algo personal. Y eso me encantó. Me atreví a contar una historia de Navidad, algo que sucedió con mi papá, y cuando lo conté, la voz se me quebró, pero del sentimiento, porque estaba hablando desde el corazón. Y sí había esa emoción y había ese gusto por compartir algo que era muy íntimo, además. Sí, porque ya es cuando puedes dominar el arte de Tu la emoción. comunicación a través de tus emociones. Claro, Eso es que una ese llanto maravilla. no te quiebre y no Sí. puedas terminar con el mensaje. Pero También saber cuándo alzar la voz, sí, cuándo bajar la voz. eso ya lo hacía yo muy bien, pero hablaba de cualquier cosa y me aprendía los discursos. Cuando tuve que hablar de mí, enfrentarme, abrirme, ser vulnerable, y vi el resultado que eso tuvo. Mis compañeros de años se acercaron a abrazarme, a partir de ahí se hicieron mis amigos, se abrieron espacios más personales y se hizo una verdadera amistad. Fue ahí cuando me di cuenta del poder de hablar desde el corazón y esa ha sido mi filosofía. Es maravilloso cuando aprendes a comunicarte, porque te das cuenta que todas las puertas se te empiezan a abrir, que con todas las personas empiezas a tener una empatía que antes de saber comunicarte no la tenías. Y cuéntanos, Gina, hoy escuchamos constantemente el término de comunicación asertiva, pero realmente, ¿qué significa la comunicación asertiva? En comunicación, lo que yo invitaría a las personas es a ser conscientes. Maravilloso. Y es Bravo. estar consciente de eso que tú estás diciendo o lo que no estás diciendo, porque lo que no decimos también comunica, ¿qué le puede generar a la otra persona? Muchas veces nos quedamos calladas, yo como mujer te lo digo porque atravesé por esto y me trajo conflictos muy grandes y precisamente porque no quieres meterte en un problema con tu pareja, por ejemplo, con tu jefe, con tus hijos, te quedas callado y estás tolerando y estás tolerando y estás Porque tolerando y esto, imagínate la Biblia nos dice en el libro de Salomón que en el poder, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ujú, ujú. O sea, imagínate la gran responsabilidad, el daño que podemos hacer con una palabra o el éxito, el aliento que le podamos dar a una persona con una palabra. Hay otros autores que lo nombran como hechizos de magia negra o magia blanca. Ajá. Nosotros decidimos cómo queremos hechizar a la gente. Yo me doy cuenta cuando veo a mi sobrinita que está cantando y canta como la chimoltrufia, para los que son de mi generación y conocieron a la chimoltrufia, canta con unas ganas y yo, a mi vida, qué bonito cantas. Y ella canta con más ganas. Ese es un hechizo de magia blanca para que siga siendo ella y siga disfrutando la vida y siga Claro. manifestando su felicidad. Como una palabra puede destruirte o construirte. Cuando
escuchamos la historia de Tomás del Gran, Tomás Alva Edison, de uno de el inventor más grande de todos los tiempos que hasta ahorita ha dado la humanidad. eh, Cuando este, le dan una carta en la escuela para que se la lleve a su mamá. Ah, sí. La historia esa es conmovedora, que Ujú. el niño llega y le entrega la carta a su mamá y que su mamá empieza a leer la carta y que él le pregunta, ¿qué dice la carta, mamá? Ujú. Hijo, dice que en la escuela donde tú estás eh, no tienen la capacidad, que tú eres un niño superdotado, Ujú. que eres un genio y que ellos no tienen la capacidad para enseñarte, que mejor te enseñe yo y yo voy a tener que enseñarte. ¡Wow! El niño se quedó impresionado Ujú. por lo que le dijo a su mamá, que era un genio Ujú. superdotado. Ujú. Y cuando muere la señora Descubre la verdadera y carta. descubre Tomás Alves, ya cuando era un inventor, descubre la carta y que en esa carta decía todo lo contrario, que le decían, señora, su hijo es anormal, es semi-retrasado mental y la verdad no tenemos paciencia para enseñarle en esta escuela. Así es que edúquelo usted. Pero la interpretación que le dio la mamá era la correcta. Los que estaban mal eran los otros, porque lo demostró. Entonces, ¿ves como una Ujú. palabra? O Ujú. sea, le dijo, eres un genio, por eso te corrieron de la escuela, porque eres superdotado y no tienen la capacidad. Y cuando le habían Fíjate. dicho que era un anormal y un retrasado mental. Entonces, si la mamá le hubiera leído la carta correcta, la carta que decía, la que enviaban los maestros, no tendríamos el foco, no tendríamos todas las bendiciones de un genio que iluminó a la humanidad. Qué Como sabia una mamá, palabra, ¿sí? qué sabia. Pero comúnmente, ¿qué es lo que hacemos, no? No hagas eso, no puedes, y Sí, bájate. eres un tonto, eres un ¿Y inútil. sabes qué sucede? Llegan a mis cursos con el miedo de enfrentarse al público porque se creyeron todas esas palabras. Y eso es, por eso debemos de tener mucho cuidado, En cómo nos porque expresamos. en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Una palabra puede construir, hacer exitoso a un genio, como el ejemplo de Thomas Alva, o lo puede destruir y hacerlo un inservible. Gina, ¿qué diferencia existe entre la comunicación pasiva y una comunicación agresiva y una comunicación asertiva? Qué bueno que lo preguntas porque esto que estamos diciendo no implica que mejor nos quedamos callados para no cometer este error de truncar los sueños de nuestros hijos o hacerle daño a alguien, mejor me quedo calladita. Esa sería una comunicación pasiva y no nos viene bien porque no nos está Porque dicen que el ayudando que calla otorga, ¿no? a llegar a estos acuerdos, existe Mm, esta incomodidad. ¿Cuál es la comunicación agresiva? Esa que impone, que, mm. yo aquí tengo el poder y tengo el sartén Dictatorial. por el mango y tú tienes que hacer lo que yo diga y a mí no me importa, entonces yo impongo. ¿Y cuál es esa comunicación asertiva? Pues el equilibrio entre estas. Saber expresar lo que deseamos, lo que sentimos en el momento adecuado, sin perder en cuenta cómo podemos hacer sentir al otro, tomando en cuenta cómo lo vamos a decir sin que se pierda lo que realmente queremos decir y sin que se pierda lo que realmente deseamos, porque no se convierte en un problema. Maravilloso. ¿Te parece si vamos a un pequeño corte? Recuerden sintonizarnos en Cancún FM 98.5, los teléfonos en WhatsApp 9986-957410. Su opinión es muy importante para nosotros. Continuamos. Gina, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al comunicarnos? Pues hay muchos tipos de comunicación. Pero más comunes, dinos uno o dos de los más comunes. No prepararnos. Tal vez creemos que como no nos vamos a presentar en un escenario con una cámara, con un micrófono, pues lo hacemos como sea. Pero incluso esa comunicación de la que estábamos hablando hace un momento con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro jefe, deberíamos ensayarla, deberíamos prepararla, ser conscientes de lo que vamos a decir, cómo sería la mejor manera de llegar a esto, ensayarlo,
me veo al espejo, lo siento, se lo digo a alguien que me dé su feedback. Maravilloso consejo. Por ejemplo, cuando hablamos de los grandes oradores, como un Fidel Castro que podía hablar hasta 9 horas, cuando leemos su historia, él practicaba todos sus discursos frente a un espejo, se miraba, veía sus movimientos, oía sus palabras, se grababa, volvía a escucharse para perfeccionar. Eh, Creo que diste en el clavo. La comunicación, el error de la comunicación más grande puede ser no estar consciente de lo que dices. Ser inconsciente de la comunicación, pensar que ya lo das por hecho, que te comunicaste perfectamente. Muchas personas sienten miedo a hablar frente a un grupo porque pues ocurre que eh, nos empieza a dar temor Pánico temor escénico y temblor. y sientes cosas. ¿Cómo vencemos Uno, ese temor, no Gina? atribuirle al miedo características negativas. Simplemente es una emoción como la felicidad. El miedo puede ser nuestro aliado si sabemos escucharlo. Nos ¿Qué es lo que potencializa. me está generando miedo? ¿Que me voy a atorar? Ok, hago mis ejercicios de calentamiento. ¿Que se me va a olvidar? Preparo mis tarjetas. ¿Que va a haber alguien que me critica? No veo a la persona que me critica, veo a la persona que me da confianza. Si tomas al miedo como tu informante, puedes preparar un plan B, un plan C. Wow, maravilloso. Y desde tu experiencia formando comunicadores, Gina, ¿cuáles son las herramientas básicas que una persona debería desarrollar para comunicarse con seguridad? Porque además la comunicación es una necesidad. Sí, porque luego le dejamos como la comunicación a los expertos o como que no, ay, pues si yo no voy a ser político, si yo no voy a ser maestro, ¿para qué me aprendo a comunicar? Pero creo que este mensaje es para que todos los que nos escuchan, los que nos ven, podamos aprender a comunicarnos correctamente, porque de eso va a depender el éxito de nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor. He escuchado muchas veces que repiten frases como, no importa lo que dices, sino cómo lo dices. Esto hace alusión a estudios que existen donde se ha confirmado que es mayor el impacto del lenguaje corporal, del lenguaje paraverbal, que es el uso de la voz, que el uso de las palabras en sí. Pero yo los pondría a cuestionar esta frase. ¿Será más importante cómo lo decimos que lo que decimos? Yo creo que las dos son súper Son importantes, importantes, tanto claro. lo que dices como cómo lo dices, cómo usas tu lenguaje corporal. Ahora, aunque vayamos a estar detrás de un escritorio, muchos contadores, ahora tengo una alumna que está tomando mentoring conmigo y es analista de datos, pero tiene que presentar esos datos. Y ella Claro, me dice, en la sala de reuniones. tengo que demostrarle a la gente que esto que yo tengo es información valiosa, que la pueden usar en sus diferentes departamentos y de qué forma, ese es mi anhelo, ese es mi propósito. Pero se pone nerviosa, le tiembla la voz, le da pena y se está preparando para hacerlo, porque ella sabe que la Qué maravilla. información que tiene es valiosa. Ya sabe que cuenta con algo, pero lo tiene que demostrar. Entonces, es básico. Por ejemplo, en la universidad, en la prepa, cuando hemos estado Formación académica. tomando clases en una formación académica, nos damos cuenta que un profesor que sea buen comunicador, que sepa enseñarte correctamente, eh, es el profesor que amas. A lo mejor no tiene la formación, a lo mejor nada más tiene una licenciatura, ¿no? Nada Eh, más. no, porque bueno, hay profesores que tienen Super maestrías currículum. Ajá. y doctorados Ujú. y son una papa para enseñar. Yo Ujú, creo que te pasó. ujú, ujú. A mí me ha pasado, he estado en 2 maestrías eh, y hay profesores que ves el currículum y dicen, bueno, ese señor se ha pasado toda la vida estudiando, 3 maestrías, 2 doctorados, y a la hora que te va a enseñar, el señor no sabe comunicarse, o sea, se dedicó a prepararse académicamente, pero no aprendió a comunicarse asertivamente. Y hay veces que el profesorcito que pasó su licenciatura, pero qué bien se sabe comunicar, y tus clases te saben deliciosas.
Lo más común es que nos encontremos personas que no saben cómo hacerlo, porque, como bien dices, no es algo que nos enseñan en nuestras carreras, no Sí, está en no, nuestra educación no básica. está. Aprendemos así de pásenle a exponer. Ya eso le No dan viene el mayor en peso. ningún, que debería, Y ¿no? le Debería de venir en los libros de texto, debería de ser parte de la formación de un profesional y no lo ponen en ninguna carrera. Pero bueno, si ya somos adultos, es nuestra Claro, responsabilidad buscar esa capacitación. Y no es lo mismo saber que saber enseñar. Hay claro. diferentes técnicas Sí, para enseñarle a alumnos como los que describías en un espacio escolar que puede ser preparatoria, universidad, y son otras técnicas las que se usan para transformar a los adultos. Es la ciencia de la andragogía. A eso me dedico ahora, a la capacitación. wow. Eso es maravilloso. ¿Y qué importancia tiene la postura corporal? Una, Sí. el contacto visual y el manejo de la voz y los gestos al transmitir el mensaje. Hay una regla que es la regla 73855, que es un resultado de un estudio que hizo un sociólogo que se llama Albert Mehrabian del año 69 y que sigue vigente. Habla de la congruencia entre las palabras y cómo decimos las palabras. Cuando estamos transmitiendo algo emocional, que casi todo es emocional, ventas, todo lo que hacemos, cuando hacemos esto y no hay congruencia entre las palabras y cómo las decimos, lo que tiene mayor impacto es el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal no solamente es cómo muevo los gestos de mi rostro, que hay gente que ni siquiera mueve Sí, su sí, sí. rostro, puede Que le estar cuesta diciendo, hasta abrir qué la feliz boca. estoy de estar aquí, y lo dice igual que qué triste estoy. O sea, todos son igual cuando tenemos tantos músculos que pueden hacer tantas expresiones, pero no es solamente la expresión facial, ni el uso de las manos, ni el desplazamiento escénico. Cómo nos vestimos también Claro, comunica. habla de Mi nosotros, maquillaje, ¿no? mis uñas, los colores, todo está Hablando de comunicando ti. y vivimos en un mundo de apariencias. En Sí. este estudio, el lenguaje corporal tuvo 55% de impacto. Por eso es muy importante ser dueños de lo que queremos proyectar, ser dueños de nuestra propia O sea, imagen. nuestra imagen es muy importante, desde nuestros zapatos, nuestro vestido, todo habla de ti. Yo siempre que voy a conocer a una persona, yo me dedico al mundo de los negocios, le miro desde los zapatos hasta el reloj que trae, Ujú. hasta cómo se viste y cómo se comporta. Y por lo regular, siempre pido ir a verlo a su oficina Mm. para saber si es ordenado, si es Si cierras limpio, trato. si todo está impecable. Ajá. Su asistente habla de la persona que te va a atender, el cómo tenga sus cosas acomodadas. Cuando entras a una oficina de una persona, sabes si es una persona ordenada o desordenada. Si es Y una persona responsable o irresponsable. tal vez esto lo empezaste a hacer de una manera consciente en algún momento de tu vida porque Mm, leíste la importancia sí, de esto, claro, pero después se vuelve parte de nuestro día a día. Inconscientemente estamos leyendo todos estos mensajes y todos estos estímulos que nos envían las personas a través de todos estos elementos. Entonces es muy importante cuidar todos los estímulos que enviamos y cómo los enviamos a través de nuestra voz. Tener una voz cálida, una voz hermosa, una voz brillante, también hace que la comunicación sea agradable, que nos claro. quieran seguir escuchándote, abre puertas. Entonces hay que jugar Sí, con ambos aspectos. como cuando vamos a un curso interesante, ¿no? Que alguien nos está hablando de una nueva tecnología, de un nuevo invento, algo, pues vamos con la expectativa, ¿no? De aprender. Pero cuando nos damos cuenta que la gente se empieza a aburrir, que se Mm, empieza a dormir, ujú. porque no tiene la habilidad de llamar tu atención y conectar, porque la comunicación conecta Y con... pongámonos de los dos lados, de este lado del que está presentando esta tecnología tan brillante, él sabe que tiene algo útil, algo bueno, algo en lo que han trabajado muchas personas, está representando muchos años de trabajo, tal vez todo un proyecto. Y a veces se preocupan más por ellos mismos y se me va a olvidar y si no funciona, están preocupados por ellos en lugar de poner su intención en el propósito, Sí, en cómo esto va a servir a quienes lo están escuchando. Ay, no, y si el público se aburre, ¿y qué público quiere escuchar un programa de radio y no aprender nada y quedarse dormido y no entenderle al locutor?
Claro. Todos queremos que le vaya bien al que está presentando, al que está ahí enfrente. Entonces, olvídense de tener miedo a la audiencia. La audiencia quiere que les vaya bien. Hagamos trabajo en equipo. Bueno, pues nosotros te invitamos aquí en Cancún FM para que hagas un programa a la semana. Gracias. Sí. Porque creo que le ayudarías serías una bendición para miles de personas. Ujú, Entonces, a lo mejor que hagas un programita a la semana para no quitarte mucho tu tiempo, pero ujú. será una bendición para nosotros. Te invitamos. Claro que sí, con mucho ¿Aceptas el gusto. desafío? Claro que sí. Bien, si mañana una persona tiene una entrevista de trabajo, una reunión importante, una conferencia, 3 recomendaciones que le darías. 3 recomendaciones. Confíen en ustedes. A Una, veces desconfiamos en nosotros. Ay, ¿y si no soy? Llegaste ahí, importantísimo, estás en ese tener momento, confianza en ti. te lo mereces, ya, aprovecha la oportunidad. 2, escucha. Y voy a decir esto y voy a hacer esto. Sí, porque luego los nervios te dan por hablar, hablar, hablar y no permitir que los... Escucha lo que te están preguntando y de manera sincera responde. La autenticidad también es algo que se valora mucho, que nos ayuda a conectar con los demás. Y número 3, no lo dejes al azar. Si realmente es algo que te importa, prepárate. Prepárate, prepárate desde qué color es el que me ayuda en una entrevista de trabajo, si eres caballero, el azul, por ejemplo, Claro, un color neutro, si eres dama, pues tampoco sobrecargarnos, porque a veces exageramos sí. con los accesorios y con querernos vernos bien. Todo, cuida todo, desde lo que vas a decir hasta cómo El te vas a exceso de proyectar, maquillaje cómo vas a también. saludar Ándale, el también. saludo, Eso ¿no? también habla de nosotros. ¿Qué tan segura estoy? A veces por emoción apretamos mucho Sí, y, ay, no, es controladora, este perfil no va con este puesto. Todo eso hay que estudiarlo y prepararnos para lo que queremos lograr, esa estrategia. sí. Como cuando vemos a los grandes líderes, por ejemplo, cuando vemos a la reunión de Trump y Putin, ¿no? O sea, es impresionante que ver cómo se saludan, como uno, el manejo corporal que tienen para demostrar la Que si lo superioridad. saludo así, que si lo Sí, que si le puso la mano en el Ajá, hombro, que si lo saludó con 2 manos, que si lo toca, que si le toca la espalda, todo está comunicando quién tiene más poder. Entonces es un juego verbal, de doblaje no hablado, pero que comunica, ¿no? Eh, este, en la siguiente pregunta, a ver, si enviamos ciertos mensajes en redes sociales, pero conversamos menos cara a cara, o sea, muchas personas hoy por hoy se escudan detrás para mandar un mensaje, pero a la hora de que quieren comunicar eso mismo que dicen, o a lo mejor en tu celular te dicen algo, pero cuando te lo van a decir, no te pueden decir lo que quieren decir. ¿Crees que estamos comunicándonos mejor o estamos hablando más o escuchando menos? ¿Qué pasa? Porque hay gente que si te quiere decir un mensaje de texto o escrito, te lo dice correctamente, pero cuando te lo va a decir, no, no te lo es sabes. más fácil, ¿no? Ahí por Sí. WhatsApp. ¿Cuántas relaciones no han terminado por WhatsApp? Así como, pues gracias por tu participación. Y ahí no estamos aplicando la comunicación asertiva de la que hablábamos al inicio. Definitivamente dicen las estadísticas que estamos leyendo más, pero la calidad de lo que estamos leyendo es discutible. A veces pensamos que estos medios son para acercarnos, pero realmente lo que están haciendo es alejarnos. Separándonos. Ahorita que regresemos, vámonos a un corte y regresamos, vamos a regresar con ese tema, cómo hoy por hoy cada vez la gente se comunica menos. Se escribe más, pero se comunica menos. Regresamos. Bien, estamos hablando con una experta en comunicación. Además, es una persona que yo en lo personal admiro y quiero mucho. Gracias. Gina, gracias por estarnos dando todos estos tips maravillosos. Eh, bien, hoy vemos con tristeza que luego hay una familia y están todos comiendo y todo el mundo está con su celular. Entonces, si nada más el viejo es el que está. El que se le acabó la pila, los datos. Entonces, nos damos cuenta que la gente está perdiendo
la percepción de la realidad, porque está conectada a un metaverso o a un mundo que es irreal porque no está y estás dejando a un lado tu realidad, que es comunicarte con la persona que amas, comunicarte con la persona que está al lado tuyo. Y eso es sumamente, sumamente triste. A mí me encanta cuando tenemos respeto y estamos en una reunión y la gente no ve su celular. Cuando yo he estado en alguna cita con alguna chica, y esa Y la que chica está ahí, está, dice, no, ya te fue no, mal en la cita. tucu, o sea, en las redes sociales. Ujú. Entonces, pero en cambio es otro que ni miran el celular, es cuando te das cuenta de la importancia de la comunicación, de mirarnos a los ojos, de hablar. Yo cuando me reúno con mis hijos, hago reuniones familiares, yo les quito el celular. A Ujú. ver, vengan celulares y yo se los voy a dar dentro de 2 horas para que chequen sus mensajes. Eh, entonces, muchas empresas hoy buscan cursos porque todos queremos, cuando menos en mi caso siempre estoy incentivando a toda mi gente para que se capaciten, a todos los que están aquí, los que están ahorita detrás de las cámaras, tienen maestría, a todos los estoy incentivando para que estudien una licenciatura, 2 maestrías. Todas las empresas están buscando, las empresas que son responsables, cursos. Cuando llegan a ti, ¿qué diagnóstico le realizas para esto? Eh, ¿Por qué escuchar antes? Mm, ¿Cuál es el problema? Comentaste muchas cosas interesantes, porque cuántos hemos pasado por esa ansiedad de no tener el celular y ya quiero ver y ya lo haces por costumbre. Estoy segura que debe tener algún nombre, esa necesidad que tenemos de ni estás esperando nada, pero quieres Sí. ver qué publicaron, ¿no? Qué salió. Y lo más lamentable es educar así a los niños, preferir darles tablet, del celular y no conversar, no jugar con ellos, eso es Porque es una lamentable. irresponsabilidad, Así ¿eh? es. Darle el entretenimiento al niño para que no te dé lata. Y luego va a tener eso muchísimas consecuencias, pero el siguiente aspecto que me preguntas con respecto a las empresas, fíjate que comercialmente sería muy fácil tener mi catálogo de cursos y Ujú. curso de trabajo en equipo, 8 horas y te damos esta acreditación y resuelve esto. Curso de hablar en público, 20 horas, ta, ta, ta. Yo podría hacer mi catálogo como lo hacen muchos. Y a veces esa es la puerta de entrada porque la gente de recursos humanos no tiene el tiempo para platicar contigo, decirte realmente cuál es la problemática, porque a veces ni ellos la conocen. Solo saben que les pidieron un curso de manejo de emociones, cuando muchas veces ese no es el verdadero problema, solamente es el síntoma, la enfermedad es otra. Claro. Y eso lo acabo de descubrir porque Tú haces también, como el médico. exacto, Primero vas al diagnóstico. yo estaba encantada de dar mi curso, tengo Mm. varios cursos, Habla sin aburrir, El maestro de la palabra, formación de instructores, Habla con maestría. Yo ya tengo mis cursos estructurados, ya sé cuánto duran, ya sé qué resuelven y para mí sería muy fácil ir y venderte mi curso, pero ahora estoy yendo un paso más allá. Tal vez no es eso lo que necesitas, tal vez es el líder el que necesita desarrollar habilidades o tal vez es la empresa que ni siquiera tiene todavía una cultura organizacional o tal vez es el clima laboral el que está afectando el que no haya ese trabajo en equipo. Ahora, quienes me permiten hacer ese diagnóstico, pues están encantados con los resultados que tenemos porque diseñamos el programa con los ejemplos, con su día a día, con lo que ellos Claro, viven, lo que con lo que estás ellos haciendo es sienten. mágico porque, por ejemplo, hay gente que dice, ¿qué vas a estudiar? Ves a los muchachos, pues es que no sé, no saben ni qué carrera estudiar, no saben, Ujú, eh, porque yo creo que nadie les ha ayudado, sus mismos padres nos han ayudado a hacer un diagnóstico para ver de qué son buenos, ¿no? ujú. Porque todos somos buenos y nuestras habilidades las empezamos a desarrollar desde muy jovencitos. Entonces, creo que si tenemos un padre que nos ame y que nos esté viendo, una madre que nos está, ya tiene el diagnóstico de para qué podemos ser Y buenos. fíjate, hay una frase que me impactó mucho, que justo escuché en esta formación que estoy tomando. Estoy estudiando una maestría en educación con enfoque en capacitación para las organizaciones Wow. y decía,
Las empresas o el cliente sabe qué es lo que quiere. Vienen y te piden y saben qué es lo que quieren, pero muy pocos saben qué es lo que realmente necesitan. Necesitan. Qué diferencia, ¿verdad? Tan grande en querer algo, pero saber si lo necesitamos o no. Si esa es la verdadera Mm, raíz que va a resolver Que el Dios, problema. Dios así actúa, ¿no? Muchas veces le pides a Dios lo Y que no sucedió, quieres, pero no sucedió porque Dios porque no es te da malo lo que conmigo. quieres, no te da lo que quieres, te da lo que necesitas Sí. para tu edificación. Después de más de 25 años formando personas, ¿hay alguna historia que te haya confirmado que la palabra puede cambiar la vida de alguien? Sí, hay A una ver, muy bonita. cuéntanos. Cuando emprendí en el mundo online fue bastante difícil porque era 2018, todavía Si no no estaba, había pandemia que ándale, nos la pandemia orillara potencializó a usar a la tecnología. obligarnos a... Entonces empecé a hacer mis campañas de Facebook para atraer a las personas, regalarles todo un curso de una semana para ahí enamorarlos y que vean que lo que yo traía es bueno y después me compraran. Pero para llegar a eso era hablar con ellos y decirles, mire, va a descargar Zoom, le va a picar acá, le va a hacer así. Era desgastante. Tenía yo conectadas a 1000 personas en una sesión y poco a poco, nada, de las 1000 que se habían registrado, llegaban 100. De las 100 pasaban los días y terminabas con 60. De las 60 te compraban 5, 4, 6 si te iba bien. Entonces yo veía todos esos números y creía que me iba mal. Estadísticamente, si vendes el 3%, estás muy bien. Pues, Guau, ¿cuánto necesitas para tener un grupo de 10, 15, 20, 50 personas? ¿Cuántos esfuerzos de esos mm, tendría que hacer? Yo, 1000. yo estaba agotada de tanto trabajo que implicaba, tanta inversión y un poco decepcionada de las ventas. Pero un día me llega un mensaje de audio, alguien que tomó una de esas semanas gratuitas, que no me compró, por cierto, y me dice, Gina, quiero agradecerte porque no sabes lo que has hecho por mí, pero muchas gracias. Y yo, no, cuéntame más, quiero saber. Y entonces sí, ya se avienta el audio larguísimo y me dice, Gina, gracias porque por este entrenamiento decidí no solamente enamorarme de mi voz, decidí enamorarme de mi cuerpo, decidí enamorarme de mi pareja, decidí enamorarme de mi vida y darme otra oportunidad. Estaba a Ah, punto de quitarme la vida y el escuchar tu mensaje me hizo reflexionar y mi mensaje no estaba para eso. Mi claro. mensaje era de hablar en público y sacarle provecho a tu voz y habla sin aburrir, se Pero le llamaba. regresaste su identidad que había perdido. Él necesitaba escuchar eso y yo fui un medio para que ese mensaje le llegara y le hablé al que en ese momento era mi jefe y le dije, todo lo que he hecho ha valido el gusto, no la pena, ha valido el gusto solo por este testimonio, solo por este audio. Yo ya me sentía pues un medio y siempre el resultado de los cursos es eso, gente que se acerca a decirme gracias, ya me cayó el 20, ya lo puse en práctica, me dio este resultado. Yo antes no podía pronunciar la R, yo hablaba como francesa. Yo ¿Así? decía ratón, carro, ratero, y me daba pena y a veces me quedaba callada para que no se burlaran de mí o para, a veces no me entendían y me decían, ¿qué dijiste? Y me daba vergüenza. Me creí que no podía pronunciar la R porque alguien me dijo Sí. que tal vez mi frenillo era corto. Y yo le creí y nunca lo intenté y nadie me lo exigió. Hasta que llegué a la radio y en la radio me lo exigieron. No puedes estar aquí si no puedes decir el nombre de la estación. Radio, radio. Y me esforcé y lo pude decir. En 15 días ya estaba yo diciendo radio, pero ya por lo menos pronunciaba la R. Es que hay muchos testimonios de grandes comunicadores que tenían algún problema de hablar y cuando vencieron este problema fue porque empezaron a tomar cursos de comunicación y se dieron cuenta que era una cuestión mental. Y fíjate lo que te decía, cómo la experiencia puede transformar a las personas, es súper valiosa. El que yo vaya y le cuente a mis alumnos esta experiencia hace que ellos también se pongan a prueba Claro. y se pongan con el lápiz y con todas las técnicas que les recomiendo y después regresen y me digan, Gina, yo también lo logré, hice lo que recomendaste y me funcionó. Eso me llena de felicidad. Es una de las satisfacciones más grandes cuando Dios nos usa como instrumentos de justicia para cambiarle la vida a alguien. Eh,
En lo personal, Gina, ¿qué papel ha tenido tu familia, especialmente tus sobrinos, todos tus seres queridos, eh, para que este arte de comunicar sea correcto? ¿Tu familia ha jugado un papel importante en esto? Bueno, ya sabes, siempre los papás apoyando a los pequeños. Mi mamá fue fundamental porque desde pequeñita me llevó que sea al coro municipal. Yo estuve en el coro municipal, de esos del DIF que ¿Dónde naciste, organizaba. Gina? Soy yucateca, nací en Ah, Izamal, Yucatán, pero mis papás ya vivían en Cancún. En ah, aquella época, hace años, llegaste de bebita. no, 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 ellos ya vivían en Cancún, pero la costumbre era que todos se iban a sus Ah, lugares de ya, origen a tener a los ah, hijos para que les ya. ayudara a la familia y luego Entonces regresaban a eres Cancún. cancunense. Toda la vida he vivido en Cancún, entonces sí me tocó estar ahí en el DIF, en las clases de coro, de teatro, estuve en la Casa de la Cultura y eso fue gracias a mi mamá que, mamá, ahora quiero estudiar esto y quiero estudiar aquello. Y mi mamá encontraba los medios, las becas, lo que fuera necesario y ahora digo, wow, cómo todo eso me dio las herramientas para lo que ahora hago. Ahora estoy en convivencia con mis sobrinos, no tengo hijos, pero tengo unos sobrinitos, los más pequeños, y quiero aprovecharlos porque ya son los más pequeños. Entonces, si no los aprovecho, ya crecen y bye. Y ahora convivo un montón con ellos y darme cuenta de esta imaginación que tienen, cómo pueden crear con papel y colores. Ayer estábamos jugando a la tiendita y mi sobrina hizo su tarjeta de crédito y me compró toda la tienda, todas las computadoras y celulares que hicimos se los llevó, compró para su sobrina, para la hermanita de su sobrina. Y, ay, mi sobrina está actuando como si fuera yo, ¿no? Como la tía, porque me dijo, ay, voy a comprar para mi sobrina. Toda esa magia es muy bonito poder disfrutarla con los niños. Por eso te decía de qué lástima que prefiramos que no nos molesten, porque yo entiendo que tenerlos 24 horas puede ser desgastante, 24/7, 365 por toda su vida, porque nunca dejas de pensar y preocuparte por ellos. Pero bueno, a mí como tía me toca la parte divertida y Y eso favorita. es una maravilla porque estás influenciando a una generación y le estás dando confianza. Yo también tengo grabados un montón de videos de mis hijos cuando jugaban a ser yo. Ajá, ajá. Y que se ponían a hablar en Ujú, público. ujú, ujú. Entonces, No nos damos cuenta quién nos está mirando, pero hay gente que nos mira para quienes somos un ejemplo y mejor que seamos una buena influencia. eh, por último, ¿qué consejo le darías a nuestro auditorio? Porque bueno, este tema es tan grande, tan extenso que podríamos hacer otros 2 programas, pero ¿qué consejo le darías a nuestros radioescuchas que nos están escuchando a través de Cancún FM 98.5 y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales? Pues que abracen sus sueños. A veces no los abrazamos porque hemos dejado de soñar. Creemos que eso ya es imposible. Atrévanse a soñar, abracen esos sueños y aunque el panorama parezca difícil, que todos hemos pasado por situaciones adversas, difíciles, que parecen no tener solución, hay que tener la certeza de que esto nos va a dejar una enseñanza y muchas veces estas situaciones se convierten en grandes lecciones para muchas personas. Así que atrévanse a compartir su mensaje con el mundo porque incluso puede salvar vidas. Pues muchísimas gracias, Gina. Un honor haberte tenido con nosotros en este despertar de conciencias. Compártenos tus teléfonos o tus redes sociales, Gina. Estoy en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, como soy.Gina López. Tengo ahí varias listas de reproducción en YouTube con temas de hablar en público y de otras cosas que he hecho, así que les agradeceré que se suscriban. Bueno, ustedes ya saben, si quieren que una experta les ayude a construir esos sueños de tener una comunicación asertiva, nuestra amiga Gina podrá ayudarles. Gracias, Gina, y nos vemos en el próximo Despertar de Conciencia. Recuerda nuestros teléfonos en WhatsApp de Despertar de Conciencias 99 84 80 38 97. Mándanos un WhatsApp. Tu opinión es muy importante para la transformación
de este México que tanto amamos a través de la comunicación asertiva. Gracias, Gina. Muchas gracias.